¿Qué estudia la lógica? Es la pregunta que atendemos en esta sesión. Procuremos primero acercarnos al término lógica. Tal como lo entendemos, no parece vincularse con la imagen. La acción de proveerse de gasolina de ese modo la calificaríamos más bien de insensata, ilógica, además de riesgosa. En esta otra imagen, comenta el médico, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Replica el paciente, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Ha habido una deducción de la que parece estar muy seguro, pero no está funcionando. A la lógica la asociamos con la tarea de pensar, con el pensar crítico, pero ¿qué es ese pensamiento crítico? ¿Qué acciones involucra este pensar con sensatez? Explicar la imagen previa, por ejemplo, del señor abasteciéndose de gasolina y calificarla mínimamente de inadecuada, ya está revelando la evaluación que hacemos sobre ella. Para ello, hemos debido primero analizar la situación, inferir los riesgos, lo que nos permite explicar lo inoportuna que resulta. Bien visto, nos estamos autorregulando también, pues no tendríamos que imitarla, al contrario. Una de las tareas más relevantes del pensamiento crítico es la vinculada a los razonamientos. Los razonamientos componen el objeto de estudio de la lógica. Ensayemos ahora el reconocer razonamientos. Ten presente que razonamiento es lo mismo que argumento. Aún no cuentas, es cierto, con el concepto, pero vas a ir descubriéndolo al analizar algunos casos, y eso es importante. Veamos cuál de los siguientes textos es un argumento. A. Todos los hombres son mortales. B. Las combis son perjudiciales porque contaminan. C. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. D. La verdad habita en el interior del hombre. ¿Cuál es un argumento? ¿Cuál entre los cuatro? Tómate un momento y responde. Si tu respuesta es la opción B, has acertado y tendrías que explicar por qué consideras que es un argumento. ¿Qué está ocurriendo en este caso que no se presenta en los otros? Aprovechemos para destacar un elemento valioso, el por qué. Fíjate, las combis son perjudiciales porque contaminan. El por qué está cumpliendo un papel. ¿De qué nos querría convencer una afirmación como esta? Que las combis son perjudiciales. Ahora, ¿por qué tendría que admitir esta idea? Porque hay una razón, el hecho que contamina. A grandes rasgos estamos fijando el concepto. Un argumento entonces es el dar cuenta de algo a alguien, justificar una idea, defenderla. Revisemos estos casos. Primero, yo creo que para hacer negocios no nos debemos fiar de Juan porque me da mala sensación la forma en que mira, su trato, sus gestos, no sé. Segundo caso, no debemos hacer negocios con Juan porque su empresa ha tenido problemas de incumplimiento con sus impuestos y con los clientes. Observa que el porqué aparece en ambos casos y sin embargo solo uno es argumento. ¿Cuál? ¿Cuál entre los dos? La respuesta tendría que ser el segundo. Allí se presentan razones para no negociar con Juan. Como te darás cuenta, el propósito de esta sesión es reconocer argumentos. Veamos ahora los casos del material de clase. Entre ellos debes ubicar cuál no es un argumento. Caso 1. Mi amigo Pedro entrena fútbol 8 horas a la semana. Yo entreno 10 horas a la semana. De esto se desprende que, habiéndome preparado más, voy a jugar mejor que él, obviamente. Caso 2. He pasado casi toda mi vida decepcionándome.
Recuerdo que estando en la cuna pensaba que era el bebé más bonito del mundo. Entonces mi niñera me miró y dijo: tenéis una cara que solo una madre podría amar. Me sentí decepcionado por ser feo en lugar de hermoso, y me decepcionó que la niñera fuera tan poco amable. Si realmente os hubierais sentido hermoso, no os hubiera importado lo que ella dijo. No os hubierais sentido decepcionado, explicó la ardilla. Caso 3. O presento hoy mi tarea de lógica, o a mi más puro estilo pierdo ese puntaje. El problema es, ¿cómo entregarla si me quedé dormido y se me fue el tiempo para hacerla? Podría ensayar hacerla en la combi, pero ya no me da el tiempo y tampoco la presentación que piden. Es decir, resígnate, ya perdiste esa nota. Caso 4. Acuérdate de lo que te digo, los de serenazgo tienen que ver con los robos. ¿No te has dado cuenta de los relojazos que usan? Y el celular ese carísimo que está estrenando el gordito, ¿ganan como para eso acaso? No, ¿verdad? Caso 5. Cuando llamé a Papa John's, me dijeron que si la pizza tardaba más de media hora en llegar, sería gratis. Hice el pedido a las 7:30 y ya son 8:10 y la pizza no llega. Es claro que no tendré que pagar por ella. ¿Cuál de estos casos no es un argumento? Si ya tienes la respuesta, esta tendría que ser el caso. ¿Qué caso? El caso 2. El caso 2 no es un argumento. ¿Por qué razón no es argumento? ¿Qué está ocurriendo en los otros casos que no ocurre en 2? En los otros casos se defiende una idea. La idea que se defiende tiene un nombre, se llama conclusión, y las que la defienden se llaman premisas. En el caso 1, la conclusión es: habiéndome preparado más que Pedro, voy a jugar mejor que él. Obviamente, hay incluso una marca que ayuda a ubicar la conclusión. Esta marca sería de lo que se desprende. La marca la vamos a ubicar con un círculo y podemos observar que las premisas que defienden a esta conclusión serían 2. La primera, Pedro entrena 8 horas a la semana, y la segunda, yo entreno 10 horas a la semana. Como parte de nuestra dinámica de análisis, vamos a enumerar las premisas y las separamos con corchetes. La conclusión en el caso 3 sería: resígnate, perdiste la nota. La marca que ayuda a ubicarla, es decir, y encontramos 3 premisas que defienden la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión en 4? La encontramos al inicio del texto. Los del serenazgo tienen que ver con los robos. No hay en este caso marcas para distinguirla, pero forma parte de nuestro análisis el identificarla. Del mismo modo, igual podemos observar que hay una premisa que defiende esta conclusión. Y en el caso 5, la conclusión, una conclusión grata sería: no tendré que pagar por la pizza. La marca para identificarla es claro que, y observamos 3 premisas que están sosteniendo la conclusión. Revisemos el caso 6. Hace unos días, en la pijamada de Silvia, ocurrió un hecho extraño y coincidió con la reunión de unos amigos: Luis, Jaime, Pedro, Armando, Vicente y José. Mientras nos aplicábamos nuestros tratamientos de belleza, observamos una cabeza por la ventana. Al percibir la presencia del curioso, corrimos a ella. Sin embargo, lo único que encontramos fue una billetera. Estábamos seguras que el dueño era uno de los amigos, pues vimos a la sombra correr a la casa de al lado, donde tenía lugar la reunión de los muchachos. Pero, ¿de quién podría tratarse? No había ningún documento de identificación, aunque sí una hoja de inscripción de la Católica, y aparecían los cursos en los que estaba matriculado. Esta pista eliminó a 3 sospechosos, pues Luis y Pedro estudian en la UPC y uno de los cursos era cálculo 2
por lo que descartamos a Vicente, ya que estudia letras. La decisión estaba entre Armando y Jaime, y hasta allí llegamos. Aunque por lo que acabo de enterarme, no puede ser Jaime, pues hace poco se quejaba de haber jalado cálculo 1, prerequisito de cálculo 2, de modo que el culpable es Armando, y vive armando líos. Claramente en este caso la conclusión es el culpable es Armando. La marca para ubicarla es el de modo que, y ahí apreciamos una buena cantidad de premisas que la defienden. Hasta aquí, recapitulando, podemos señalar que todo razonamiento defiende una conclusión. La defensa se da en base a por lo menos una premisa. ¿Qué distinguiría un argumento de otro, siendo que todos defienden una conclusión? ¿Qué distinguiría, por ejemplo, el caso 1, el de Pedro entrenando, y el caso 3, de la tarea que no se presentó? ¿Cuál de los dos sería más convincente, más contundente? Retomemos un poco el análisis. La conclusión en uno de cuídate Pedro, que voy a jugar mejor que tú, podría darse, aunque no necesariamente. Puede suceder que aun cuando me preparo con empeño, por más intensiva que sea mi preparación, Pedro termine jugando mejor que yo. Es decir, la conclusión puede darse como no darse, y no soy capaz de garantizarla. De otro lado, ¿cómo sabrías finalmente quién jugó mejor? Para afirmarlo, tendrías que esperar a que se produzcan los hechos. Con la sola razón no podrías determinar quién llega a destacar. En el caso 3, por otro lado, se da una situación interesante. La primera premisa, o presento mi tarea, o a mi más puro estilo pierdo el puntaje, es sumamente reveladora, pues la acotación a mi más puro estilo reconoce como habitual el no presentar las tareas. Tan frecuente que se visualiza hasta como un estilo de vida. Ahora bien, es claro que si no entrego la tarea voy a perder el puntaje y evidentemente la tarea no la presenté, no la hice. De modo que lo que sucedería sin duda alguna es que esa nota se pierda. Sería totalmente ingenuo esperar a que me entreguen la tarea para saber recién cómo me fue. En este caso, en el que la conclusión es definitiva, la seguridad al 100% nos daría la posibilidad de privilegiarla en razón de los otros casos que no ofrecen esa certeza. Lo mismo ocurre con el caso 4 y 5. El 4, el de los serenos vinculados con los robos, no establece la garantía de la conclusión. En tanto, el 5 ofrece plena seguridad. Los casos que defienden plenamente su conclusión son deductivos y los que no son no deductivos. Sobre ellos nos detendremos más adelante. Elaborar un buen argumento significa cuidar la defensa de la conclusión. Un argumento entonces busca sostener una conclusión en base a premisas. Bajo esa definición, si Luis es mayor que Pedro y Pedro es mayor que Juan, ¿cuál sería la conclusión? Que Luis es mayor que Juan. Nuestro propósito ha sido reconocer argumentos, tarea importante, sumamente valiosa en lógica, y no siempre es una tarea simple, de modo que toda ayuda es bienvenida. Hay, por ejemplo, algunos términos que nos ubican bien respecto a la conclusión. Si el indicador fuera un por lo tanto, por ejemplo, la conclusión estaría después del por lo tanto y las premisas antes. Si el indicador fuera un porque, la conclusión estaría antes del indicador y las premisas después. Y lo mismo ocurre con los términos sinónimos. Pasemos ahora al análisis de cuál de las siguientes estructuras es argumentativa. El caso A, 1, pero 2, además 3,
no es un argumento, pues no hay una idea que se defienda. En B, 1, sin embargo 2, punto. Por ello 3, si es argumento, la conclusión es 3 y la marca que la distingue es el por ello. En el caso C, 1, ya que 2 y 3 también es argumento, 1 es la conclusión y la marca que lo ubica, el ya que. En el siguiente, 1 puesto que 2, punto, no obstante 4 pues 5, seguramente tenemos una situación que nos hace dudar. Fijarnos en la estructura es una ayuda valiosa. Observemos que destaca el no obstante, está en mayúsculas, separando ideas. Ocurre esto, no obstante, ocurre esto otro. No hay una idea que se esté defendiendo, de modo que tampoco es un argumento. El caso E, 1, punto, pero 2 dado que 3, de modo que 4 es un argumento, la conclusión es 4, la ubica el de modo que. En F, 1, por lo tanto 2, punto, y 3, por ello 4, punto, finalmente 5, resulta muy sugestivo. Seguramente estamos tentados a considerar que hay una conclusión por el finalmente. Sin embargo, tendríamos que observar que el finalmente es enumerativo y en ese sentido no es argumento. El último caso, 1, la razón de esto es 2 y además 3, sí es un argumento. La conclusión es 1, la marca que la presenta es la razón de que. Con el propósito de la clase, hemos asentado entonces que un argumento es el paso de las premisas a una conclusión. Más adelante nos corresponderá distinguir tipos de argumentos y reconocer argumentos falaces.